Eliana Farías construyó su imperio en 12 años. La red de clínicas privadas Visione contaba ahora con 9 sucursales en toda Brasil, desde Sao Paulo hasta Recife. Cada clínica se especializaba en oftalmología y todas generaban ingresos estables. Eliana no era solo la propietaria, sino que seguía ejerciendo como cirujana, aunque ahora solo realizaba operaciones en los casos más complejos. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a la gestión, reuniones con inversores, inspecciones de las sucursales, negociaciones con proveedores de equipos, planificación estratégica. Hoy salió de la clínica principal de São Paulo 20 minutos antes de lo habitual. La última reunión con los directores médicos de las 3 sucursales terminó antes de lo previsto, y el tiempo libre que le quedó le pareció un regalo del destino. Eliana estaba más cansada de lo que quería admitir. Esa mañana había realizado una complicada operación de desprendimiento de retina. La paciente había sido trasladada desde su clínica en Río. El caso era crítico y Eliana no se lo había confiado a nadie más. Después de días así, normalmente solo quería llegar a casa, quitarse los zapatos y servirse una copa de vino blanco. El conductor de su coche personal, un sedán negro de gama alta, la dejó en casa a las 6 en punto de la tarde. Eliana abrió la puerta con su llave y enseguida oyó la voz de Teobaldo, que provenía del salón. Hablaba por teléfono y había algo inusual en su tono de voz, una especie de tensión, casi excitación. Eliana se quitó los zapatos en el vestíbulo, dejó el bolso en la consola y entró en la sala de estar. Teobaldo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en voz baja, pero con claridad. No, ya te he dicho que hoy no puedo, porque no puedo. Por eso, Eliana dio un paso adelante y el suelo crujió bajo su pie. Teobaldo se giró tan bruscamente que parecía como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Su rostro se quedó paralizado por un instante en una extraña mueca, a medio camino entre el susto y la irritación. Luego esbozó rápidamente una sonrisa. Escucha, tengo que irme, te llamaré más tarde, dijo al teléfono y guardó el aparato en el bolsillo de sus vaqueros con un rápido movimiento. ¿Quién era?, preguntó Eliana, acercándose al sofá y sentándose en él. Un compañero de trabajo, respondió Teobaldo, demasiado rápido. Mateus, del departamento de compras. Quería hablar sobre un nuevo contrato, pero siempre llama en mal momento. Eliana asintió con la cabeza. Mateus realmente trabajaba con Teobaldo. Ella lo había visto un par de veces en eventos corporativos, pero algo en la actitud de su marido, en la forma en que se guardó el teléfono en el bolsillo, en la forma en que evitó su mirada, la hizo sospechar. Sin embargo, estaba demasiado cansada para indagar en ello en ese momento. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó Teobaldo sentándose en el sillón de enfrente. Llevaba una camisa nueva que Eliana veía por primera vez. Era azul oscuro, con una fina raya blanca. Parecía cara. Normal, respondió ella, recostando la cabeza en el respaldo del sofá. 3 operaciones, un montón de papeles. ¿Y tú? Nada especial. La reunión con los clientes se alargó, así que llegué hace solo una hora. Eliana abrió los ojos y lo miró. Hace una hora. Eso significa que volvió sobre las 5. Antes, Teobaldo siempre llegaba a las 7, a veces a las 7:30. Lo recordaba claramente porque solían cenar juntos alrededor de las 8. Pero últimamente no sabía decir exactamente cuándo había empezado. Quizá hacía 2 meses. Él empezaba a llegar tarde. Una reunión con socios potenciales, una reunión urgente, una cena con clientes. Y ahora estaba en casa a las 5 y fingía que era normal. ¿Camisa nueva?, preguntó ella. Teobaldo se pasó la mano por el pecho de forma mecánica. Sí, la compré la semana pasada. Las viejas estaban todas gastadas. Eliana no respondió nada. En 6 años de matrimonio, su marido no se había preocupado especialmente por su vestuario. Llevaba siempre los mismos vaqueros, las mismas camisas, y eso le parecía bien. Y ahora de repente compraba ropa nueva. Pero quizá realmente había decidido renovar su vestuario. No había nada extraño en ello. Se levantó del sofá y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera y sacó una botella de agua. Teobaldo apareció detrás de ella. ¿Pedimos algo de comer?, propuso él. No me apetece cocinar. Vale, aceptó Eliana. Pidieron sushi. Cenaron en silencio, absortos en sus teléfonos.
Eliana revisaba el correo del trabajo y respondía a los mensajes de Dalila sobre el horario del día siguiente. Teobaldo escribía algo en el ordenador, sonriendo de vez en cuando. Antes solían hablar durante la cena. Hablaban del día, hacían planes para el fin de semana, discutían sobre tonterías. Ahora había entre ellos un silencio espeso, incómodo, pero que no querían romper. Después de cenar, Teobaldo se fue a ducharse. Eliana se quedó en el salón, hojeando las noticias en su tableta. Oía el ruido del agua en el baño y luego a Teobaldo salir y dirigirse al dormitorio. Cuando ella subió a las 11, su marido ya estaba en la cama, absorto en su teléfono. Al verla, lo guardó rápidamente debajo de la almohada. ¿Te vas a dormir?, le preguntó ella. Sí, hoy estoy cansado, respondió él bostezando. Eliana fue al baño, se lavó y se puso el pijama. Cuando regresó al dormitorio, Teobaldo ya estaba dormido, o fingía estarlo. Se acostó en su lado de la cama, apagó la luz y permaneció tumbada en la oscuridad durante un buen rato, mirando al techo. Algo no iba bien. No sabía explicar qué era exactamente, pero la sensación se le pegaba a la piel como una telaraña. El sábado por la mañana, Eliana se despertó con el ruido de una puerta al cerrarse. Abrió los ojos y vio que Teobaldo ya estaba vestido. Vaqueros, camiseta y zapatillas deportivas. ¿A dónde vas?, preguntó ella, incorporándose sobre el codo. Al gimnasio, respondió él abrochándose el reloj de pulsera. Me apunté hace un mes. ¿Recuerdas que te lo dije? Eliana no lo recordaba. Quizás él se lo había dicho, pero ella no le había prestado atención. En los últimos meses había tenido tanto trabajo que escuchaba la mitad de las conversaciones con un oído. ¿A qué hora volverás?, preguntó ella. Hacia las 12, supongo. Luego me ducharé y comeré. Se marchó sin darle un beso de despedida. Antes siempre lo hacía. Eliana se quedó tumbada en la cama, mirando la grieta del techo. El gimnasio. Teobaldo nunca había sido un fanático del deporte. Un par de veces al año salían a correr juntos, y eso era todo. Ahora iba al gimnasio. Intentó recordar cuándo había empezado todo eso. ¿Hace 2 meses? ¿3? El tiempo se difuminaba en una mancha continua. Se levantó, se duchó, tomó un café en la cocina mientras hojeaba una revista. Teobaldo regresó alrededor de la 1 del mediodía, acalorado, con el pelo húmedo. Olía a algo dulce. No era su colonia habitual, sino otra cosa, algo femenino. O tal vez le pareció. ¿Qué tal el entrenamiento?, preguntó ella. Genial, respondió él abriendo la nevera y sacando una botella de bebida isotónica. Cardio y luego musculación. Estoy cansado, pero satisfecho. Eliana asintió. Almorzaron juntos y luego Teobaldo se fue a su despacho, diciendo que tenía que terminar unos informes. Eliana se quedó en la sala de estar, pero no podía concentrarse en el libro. Sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. La ropa nueva. El gimnasio. Las extrañas conversaciones telefónicas. El olor extraño. Quizás estaba paranoica. Quizás simplemente estaba demasiado cansada y se inventaba problemas donde no los había. Por la noche se reunieron con Giselle y su marido Rodrigo. Giselle había llamado el miércoles y los había invitado a cenar a un restaurante, sin motivo especial, solo para verse y charlar. Eliana aceptó con alivio. Quizás un cambio de aires le vendría bien. El restaurante estaba en el centro. Era pequeño y acogedor, con luz tenue y música suave. Giselle los recibió en la entrada. Abrazó a Eliana y le dio un beso en ambas mejillas. Iba vestida de forma llamativa, como siempre. Vestido naranja, pendientes grandes y una gran sonrisa. «Has adelgazado», dijo apartándose y mirando a su amiga. «¿O son imaginaciones mías?» «Tengo mucho trabajo», respondió Eliana con indiferencia. «Siempre dices lo mismo», suspiró Giselle. «Hay que descansar de vez en cuando, si no, te vas a agotar». Rodrigo, un ingeniero tranquilo y de modales suaves, le dio la mano a Teobaldo y se dirigieron a la mesa. Pidieron vino, aperitivos y el plato principal. Giselle, como siempre, era un torrente de energía. Hablaba de la escuela, de sus hijos, de los vecinos que habían comprado un cachorro y ahora ladraba por las noches. Rodrigo añadía comentarios y Teobaldo se reía en los momentos oportunos. Eliana escuchaba distraídamente mientras bebía vino. Se dio cuenta de que Giselle le había lanzado varias miradas atentas. «Hoy estás muy distraída», dijo finalmente su amiga, cuando los hombres se alejaron hacia la barra para pedir otra botella de vino.
¿Qué te pasa? Eliana giró la copa entre sus manos. Quizás fuera el vino, o quizás simplemente el cansancio acumulado, pero las palabras salieron solas. Creo que Theo me está engañando. Giselle se quedó paralizada, mirándola con incredulidad. ¿Qué? ¿En serio? No lo sé, admitió Eliana. Quizás me lo estoy imaginando, pero lleva 2 meses comportándose de forma extraña. ¿Extraña cómo? Eliana dio un sorbo de vino, buscando las palabras adecuadas. Empieza a quedarse hasta tarde en el trabajo. Antes siempre llegaba a casa a las 7. Ahora puede volver a las 9, a las 10. Dice que tiene reuniones con clientes, negociaciones. Luego empezó a comprarse ropa nueva, se apuntó al gimnasio y huele a perfumes ajenos. ¿Perfumes? Repitió Giselle frunciendo el ceño. Sí, de mujer, muy dulces. Lo noté el sábado cuando volvió del gimnasio. Giselle se recostó en la silla y miró pensativa a su amiga. Liana, ¿estás segura de que no estás exagerando? Quiero decir, quizás solo haya decidido ponerse en forma. Los hombres hacen eso, sobre todo después de los 35. Empiezan a preocuparse por el envejecimiento y quieren verse mejor. Quizás, admitió Eliana, pero no había seguridad en su voz. Y en cuanto al perfume, bueno, el gimnasio está lleno de mujeres. Tal vez solo estaba parado cerca de alguien y el olor se le quedó impregnado. O tal vez era un ambientador. Ya sabes que en esos gimnasios siempre están rociando algo. Eliana quería creerlo. Quería que Giselle tuviera razón y que todo fuera solo fruto de su mente sobrecargada. Trabajas demasiado, continuó Giselle, cubriendo la mano de su amiga con la suya. Y ves problemas donde quizá no los hay. Teo te quiere. Lo veo. Solo dale un poco de espacio, no te obsesiones. Eliana asintió. Los hombres regresaron con la botella y la conversación pasó a otros temas. El resto de la noche transcurrió en una charla ligera, y cuando salieron del restaurante alrededor de las 11, Eliana se sentía un poco más tranquila. Quizás Giselle tenía razón. Quizás ella realmente estaba exagerando. De camino a casa, Teobaldo se quedó en silencio, mirando por la ventana. Eliana lo miró varias veces, pero él parecía absorto en sus pensamientos. Lo hemos pasado muy bien, dijo ella cuando ya se acercaban a casa. Sí, respondió él lacónicamente. En casa, cada uno se ocupó de sus cosas. Eliana se cambió de ropa, se desmaquilló y se acostó con un libro. Teobaldo se quedó abajo, diciendo que quería terminar de ver el partido. Cuando subió, alrededor de la 1 de la madrugada, Eliana ya estaba acostada en la oscuridad, incapaz de dormir. Escuchó cómo se desvestía, se lavaba los dientes en el baño y finalmente se acostaba a su lado. Pasaron unos minutos de silencio. Eliana se giró hacia él. «Teo», lo llamó en voz baja. «¿Sí?», respondió él somnoliento. Ella extendió la mano y le tocó el hombro. Él no se movió. Eliana se acercó más y le puso la mano en el pecho. Teobaldo suspiró. «Lo siento, Liana. Hoy estoy muy cansado», dijo sin abrir los ojos. «¿Podemos hacerlo mañana?» Ella se quedó paralizada. Mañana. Lo mismo había dicho anteayer. Y hace una semana. Y hace un mes. Siempre había una excusa. Cansancio, dolor de cabeza, madrugar. Antes nunca le había dicho que no. Al contrario, siempre había sido él quien tomaba la iniciativa. Y ahora se apartaba cada vez, como si sus caricias le resultaran desagradables. Eliana se apartó hacia su lado de la cama y se dio la vuelta hacia la pared. Algo se le encogió por dentro como un nudo frío. Quizás Giselle tenía razón y ella simplemente se estaba inventando problemas. Pero en ese momento, tumbada en la oscuridad junto a su marido, que se había apartado de ella por enésima vez, Eliana sabía con certeza que algo se había roto. Algo entre ellos había salido mal, y ella tenía miedo de descubrir qué era exactamente. El lunes comenzó como de costumbre. Eliana se despertó a las 7 de la mañana con el despertador, se duchó, se vistió y bajó a la cocina. Teobaldo ya estaba sentado a la mesa, con una taza de café y el smartphone en la mano. Llevaba pantalones de estar por casa y una camiseta, y tenía el pelo revuelto. Su día libre no empezaba hasta dentro de una hora. A las 8:30 tenía que ir a la oficina. Eliana se sirvió café de la cafetera turca que él ya había preparado y sacó yogur y muesli de la nevera. Se sentó frente a su marido. Teobaldo no levantó la vista del teléfono.
Ella comió unas cucharadas, acompañadas de café, y solo entonces él dejó el smartphone. «Escucha», comenzó frotándose el puente de la nariz. «Voy a tener que irme de viaje de negocios. Pasado mañana». Eliana arqueó las cejas. ¿De viaje de negocios? ¿A dónde? A Fortaleza, una semana. Negociaciones con la red de clínicas sobre el suministro de nuevo equipo. Es un contrato importante. La empresa cuenta con él. Eliana dejó la cuchara. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Normalmente sabes de los viajes de negocios con al menos una semana de antelación. Teobaldo frunció el ceño, como si la pregunta le molestara. Porque no se confirmó hasta ayer por la noche. Pensábamos que las negociaciones serían por videoconferencia, pero los clientes insistieron en una reunión presencial. Así que ahora voy yo. ¿Por qué precisamente tú?, preguntó Eliana, aunque ella misma no sabía por qué hacía esa pregunta. Simplemente quería entenderlo. Porque llevo este proyecto desde el principio, respondió Teobaldo, ya claramente perdiendo la paciencia. Y porque los jefes han decidido que yo lo haré mejor que los demás. ¿Algún problema? No, claro que no, dijo rápidamente Eliana. Es solo que es inesperado. ¿Cuándo te vas exactamente? El miércoles por la mañana. El vuelo sale a las 7:50, así que saldré de casa a las 6. Volveré el miércoles de la semana que viene, por la noche. Eliana asintió. Teobaldo solía tener viajes de negocios, aunque no muy a menudo, 3 o 4 veces al año. Normalmente iba a otras ciudades, se reunía con socios y discutía contratos. Era una parte normal de su trabajo. Sin embargo, algo dentro de ella se contrajo al pensar que se iría durante toda una semana. Especialmente ahora, cuando ya había tantos temas sin resolver entre ellos. ¿En qué hotel te alojarás?, preguntó ella tratando de que su voz sonara tranquila y natural. La empresa lo reserva, respondió Teobaldo con indiferencia, volviendo a coger el teléfono. Algo estándar, no recuerdo el nombre. Te lo enviaré cuando me registre. Eliana se terminó el café. Estándar. Normalmente se alojaba en hoteles de 3 estrellas. Nada especial. La empresa no gastaba mucho dinero en el alojamiento de los directivos de nivel medio. Todo era lógico. De acuerdo, dijo ella levantándose de la mesa y guardando los platos en el fregadero. Entonces, bien, buena suerte con las negociaciones. Gracias, respondió Teobaldo, sin apartar la vista de la pantalla. Eliana cogió su bolso y se fue a trabajar. En el coche de camino a la clínica, pensó que quizá esta semana sin su marido le vendría bien. Últimamente solo se irritaban mutuamente. O más bien él la irritaba con su distanciamiento y ella a él con sus preguntas. Quizá un pequeño descanso les vendría bien. Les daría tiempo a ambos para respirar. La jornada laboral transcurrió con la agitación habitual. 4 consultas, 2 operaciones. Una sencilla, sustitución de cristalino, y otra más complicada con astigmatismo. Dalila entró varias veces. Trajo documentos para firmar y discutió los horarios para la semana siguiente. A la hora del almuerzo, Eliana comió una ensalada en su despacho, mientras revisaba revistas médicas. Por la noche, cuando se marchó el último paciente, sintió un agradable cansancio, el que se siente después de un día productivo. Teobaldo no estaba en casa. Le escribió por mensajería que se retrasaría en el trabajo, que tenía que terminar los informes antes de su viaje de negocios. Eliana calentó las sobras de la cena del día anterior, comió y se dio un baño. Su marido regresó alrededor de las 10, cansado y callado. Intercambiaron un par de frases sin importancia y se fueron a dormir. El martes transcurrió con la misma rutina. Eliana trabajó, Teobaldo trabajó, por la noche se encontraron en casa, cenaron frente al televisor y se fueron a dormir. Él no intentó tocarla y ella tampoco lo intentó. Entre ellos se había interpuesto algo pesado e insuperable, algo de lo que no querían hablar en voz alta. El miércoles por la mañana, Eliana se despertó con el sonido de una maleta cerrándose. Estaba oscuro, solo empezaba a amanecer fuera. Se incorporó sobre el codo y encendió la luz nocturna. Teobaldo estaba de pie junto al armario, vestido con vaqueros y camisa, guardando las últimas cosas en una pequeña maleta. Junto a él, sobre una silla, estaba su bolso de cuero. «¿Qué hora es?», preguntó ella con voz ronca, frotándose los ojos. «Las 5:30», respondió él sin volverse. «Lo siento por despertarte. Quería prepararme en silencio». Eliana echó hacia atrás la manta y se levantó. Se acercó descalza a él y se abrazó a sí misma, ya que la habitación estaba fresquita.
¿Lo has cogido todo? ¿Los documentos? ¿El cargador? Sí, todo, asintió Teobaldo, cerrando la maleta. Se enderezó y finalmente la miró. A la tenue luz de la lamparita, su rostro parecía cansado con ojeras. Vuelve a dormir, no tienes que levantarte temprano. Te acompaño abajo, dijo ella. Teobaldo se encogió de hombros, pero no puso ninguna objeción. Cogió la maleta y la bolsa y bajaron al primer piso. Eliana fue a la cocina. Encendió la luz y se sirvió un vaso de agua. Teobaldo estaba de pie junto a la puerta mirando el teléfono. El taxi llegará en 5 minutos, dijo. Eliana se acercó a él. Miró su rostro, tan familiar y al mismo tiempo tan extraño. Llevaban 6 años casados y no recordaba cuándo fue la última vez que habían tenido una conversación de verdad. No sobre cosas cotidianas, ni sobre el trabajo, sino sobre algo importante, sobre ellos mismos, sobre lo que ocurría entre ellos. ¿Me llamarás?, preguntó ella. Por supuesto, respondió Teobaldo. Todas las noches, te lo prometo. Se acercó a ella y la besó rápidamente en los labios. Formalmente, sin calidez. Eliana quería abrazarlo, acurrucarse contra él, pero él ya se había alejado, volviendo a mirar el teléfono. Hemos llegado, dijo. Bueno, me voy. Buena suerte, logró decir Eliana. Gracias. No te aburras. Cogió la maleta y la bolsa, abrió la puerta y salió. Eliana se quedó en el vestíbulo, escuchando cómo se cerraba la puerta del taxi, cómo arrancaba el coche y se alejaba. El silencio se apoderó de la casa, denso y opresivo. Volvió al dormitorio, se acostó de nuevo en la cama, pero ya no podía dormir. Se quedó tumbada, mirando al techo, y pensó que se sentía aliviada. Su marido se había ido y ella se sentía mejor. Sabía que no estaba bien, pero era la verdad. El día transcurrió con el ritmo habitual. Trabajo, operaciones, reuniones con Dalila. Por la noche, Eliana volvió a casa, calentó la cena y se sentó frente al televisor. Hacia las 9 de la noche, Teobaldo llamó por teléfono. Su voz sonaba alegre, casi jovial. «Hola, ¿qué tal?», preguntó. «Bien», respondió Eliana, apagando el sonido del televisor. «¿Qué tal el vuelo?» «Genial. El vuelo fue puntual, sin retrasos. Estoy cansado, la verdad. Me levanté temprano. Ahora estoy en el hotel. Ya me he registrado». «¿Qué tal el hotel?» «Normal. Limpio, tiene de todo. Mañana empiezan las negociaciones, así que ya veremos». «Buena suerte», dijo Eliana. «Gracias. ¿No te aburres?» «Por ahora no. Solo ha pasado un día». Intentó bromear, pero le salió forzado. Teobaldo se rió. «Bueno, intentaré que te aburras. Oye, voy a colgar. Estoy muy cansado. Hablamos mañana, ¿vale?» «Claro. Buenas noches». «Tú también». Colgó el teléfono. Eliana dejó el teléfono en el sofá a su lado y volvió a encender el televisor. En la pantalla se veía una especie de drama policíaco, pero ella lo miraba sin prestar atención a la trama. Pensaba en que la voz de Teobaldo sonaba demasiado alegre para alguien que estaba cansado después de levantarse temprano y volar. Demasiado alegre, demasiado despreocupada, como si estuviera contento de haberse ido, contento de no estar en casa durante una semana. Eliana sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos. Giselle tenía razón. Se estaba obsesionando. Veía problemas donde no los había. Teobaldo estaba de viaje, ocupado con el trabajo. Había llamado, tal y como había prometido. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Se lo repitió a sí misma hasta que se quedó dormida en el sofá frente al televisor alrededor de la medianoche. Y cuando se despertó y se arrastró hasta el dormitorio, la sensación de inquietud no había desaparecido. Estaba ahí, debajo de las costillas, como una pesada piedra, y no la dejaba en paz. Al día siguiente, jueves, Eliana intentó distraerse. Trabajó desde la mañana hasta la noche, atendió a 7 pacientes y realizó 3 operaciones seguidas. Al final del día le dolían las piernas y le molestaba la espalda, pero tenía la cabeza ocupada con el trabajo y no con pensamientos sobre su marido. Por la noche pidió una pizza, puso una serie que llevaba tiempo posponiendo y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Teobaldo llamó sobre las 10 de la noche, de nuevo animado, de nuevo alegre. «¿Cómo van las negociaciones?», preguntó Eliana. «Van bien», respondió él. «Mañana continuaremos, pero creo que cerraremos el contrato. Los clientes están muy animados. ¿Eso está bien?» «Sí».
Oye, solo quería oír tu voz. Tengo una cena con unos socios. Tengo que irme. De acuerdo, ve. Buena suerte. Gracias. Un beso. Volvió a colgar rápidamente sin esperar su respuesta. Eliana dejó el teléfono y volvió a la serie. Una cena con socios. Claro, todo era lógico. Todo estaba bien. El viernes transcurrió igual. El trabajo, la casa, la llamada de Teobaldo por la noche. Breve, de 5 minutos. Dijo que las negociaciones se estaban alargando, pero que todo iba según lo previsto. Eliana escuchaba, respondía con monosílabos y trataba de no pensar en por qué su voz sonaba como si estuviera en un resort y no en una reunión de negocios. El sábado por la mañana se despertó con la sensación de que la semana sin su marido había pasado demasiado rápido. Volvería dentro de 4 días y todo volvería a la normalidad. La misma frialdad cortés, la misma tensión. Eliana se levantó, se preparó un café y decidió que hoy saldría a pasear. Hacía mucho que no iba al parque, que no respiraba aire fresco sin ningún motivo, sin ningún objetivo. Se vistió, cogió los auriculares y salió. Era un día soleado y cálido. El parque estaba lleno de gente, familias con niños, parejas, ancianos sentados en los bancos. Eliana caminaba lentamente, escuchando un podcast sobre nuevos métodos en oftalmología, y pensaba que tal vez debería simplemente aceptar la situación. Aceptar que su matrimonio se había vuelto así, formal, frío, cómodo. Muchos viven así. Tal vez eso sea lo normal después de 6 años juntos. El teléfono vibró en su bolsillo. Eliana lo sacó, esperando ver un mensaje de Dalila o de alguno de sus compañeros de trabajo. Pero en la pantalla apareció el nombre de Teobaldo. Abrió el mensajero. Hola, esta noche puede que llame tarde. Las negociaciones se alargarán. No me esperes, vete a dormir. Eliana se quedó mirando la pantalla. Sábado. ¿Qué negociaciones el sábado por la noche? Escribió rápidamente. ¿El sábado? Pensaba que teníais el fin de semana libre. La respuesta llegó en un minuto. Los clientes querían volver a discutir todo antes de firmar el contrato. No hay nada que hacer. Hay que adaptarse. Eliana se quedó parada en medio del camino. La gente la rodeaba. Algo se rompió dentro de ella. No sabía por qué. No podía explicarlo. Pero ya no creía. No creía en las negociaciones, en los contratos, en los viajes de negocios. No creía en él. Escribió brevemente. Bien. Y guardó el teléfono en el bolsillo. Siguió caminando por el pasillo, pero la tranquilidad se había esfumado. En su lugar, volvió la inquietud, aguda y fría, como una aguja helada bajo la piel. Eliana volvió a casa antes de lo previsto. Se sentó en el sofá y se quedó allí, mirando fijamente a un punto. Por la noche Teobaldo no llamó. Él escribió alrededor de la medianoche. Lo siento, estoy agotado. Hablamos mañana. Buenas noches. Eliana no respondió. Se acostó y dio vueltas en la cama durante mucho tiempo en la oscuridad, sintiendo que algo iba a pasar. Algo que destruiría esa frágil ilusión de normalidad que había mantenido con tanto esfuerzo durante las últimas semanas. No sabía que eso iba a suceder al día siguiente. El domingo comenzó con Eliana despertándose a las 9:30 de la mañana, más tarde de lo habitual. Abrió los ojos y se quedó tumbada unos segundos, mirando las rayas de sol en el techo. Todo estaba en silencio. No se oía ningún ruido en el baño, no olía a café en la cocina, no había nadie más en la casa. Teobaldo no estaba allí y, por primera vez en muchos meses, Eliana no sintió inquietud ni irritación, sino algo parecido al alivio. No tenía que fingir, no tenía que esbozar una sonrisa, preguntarle cómo había dormido ni ofrecerle el desayuno. No tenía que sentir esa tensión que se cernía entre ellos como un muro invisible. Podía simplemente ser ella misma, sola, en su casa, en su cama. Eliana se levantó, se puso la bata y bajó a la cocina. Se preparó un café en la cafetera turca, fuerte, con cardamomo, tal y como le gustaba a ella, no a Teobaldo. Él siempre fruncía el ceño ante su café. Decía que era demasiado fuerte, demasiado amargo. Ella lo preparaba por separado, para ella en la cafetera turca, para él en la cafetera eléctrica. Pero hoy solo lo preparó para ella. Se sentó junto a la ventana con la taza en las manos y miró a la calle. Los vecinos paseaban a sus perros. Los niños montaban en bicicleta.
Una mañana de domingo normal. Eliana dio un sorbo de café y se dio cuenta de que estaba sonriendo, sin motivo alguno. O con motivo, porque hoy podía hacer lo que quisiera sin tener que preocuparse por su marido, su estado de ánimo o sus planes. Después del desayuno, se vistió con unos vaqueros y una camisa holgada, se recogió el pelo en una coleta y se dirigió a la clínica principal de São Paulo. Los domingos solían ser días libres, pero tenía varios pacientes que solo podían acudir durante el fin de semana. 3 de ellos habían pedido cita, y Eliana no se atrevió a negarse. El trabajo siempre había sido para ella una forma de distraerse, una forma de sentirse necesaria y útil. La clínica estaba tranquila y casi desierta. Solo estaba de guardia la administradora, Carla, una mujer mayor de voz suave. Sonrió a Eliana cuando entró. «Buenos días, doctora Farias. No esperaba verla hoy. Tengo 3 pacientes para consulta», respondió Eliana, dirigiéndose a su consultorio. «Decidí no posponerlas». «Entiendo. ¿Le traigo un café?» «Gracias, ya he tomado uno en casa». Eliana atendió a 3 pacientes. El primero era un hombre de unos 50 años con cataratas incipientes. Le explicó que la operación era inevitable, pero que podía esperar 6 meses más, hasta que la situación empeorara. El segundo era una chica de 23 años con astigmatismo que quería una corrección láser. Eliana le hizo un examen y le recetó unas pruebas. El tercero era una mujer mayor que se quejaba de sequedad y ardor en los ojos. Era un caso sencillo. Solo necesitaba gotas y un tratamiento. A las 2 de la tarde había terminado. Carla se fue a casa y Eliana se quedó sola en la clínica. Recorrió los pasillos comprobando que todo estuviera en orden, que estuviera limpio, que las puertas de las consultas estuvieran cerradas, que la luz del quirófano estuviera apagada. Era su costumbre controlar cada detalle. Dalila siempre decía que Eliana era demasiado meticulosa, pero era precisamente esa meticulosidad la que había convertido a la red de clínicas Visione en una de las mejores del país. Eliana salió de la clínica alrededor de las 3 y se dio cuenta de que no quería irse a casa. Solo quería dar un paseo, estar en la calle, entre la gente. Se subió al coche y se dirigió al centro de la ciudad. Aparcó cerca de la zona comercial y se paseó por las calles, mirando los escaparates. Entró en una librería, estuvo media hora entre las estanterías y eligió 2 novelas de las que había oído hablar hacía tiempo, pero que no había tenido tiempo de comprar. Luego entró en una pequeña cafetería en la esquina. Pidió un capuchino y un croissant de almendras. Se sentó junto a la ventana y se quedó allí, observando a los transeúntes, hojeando una de las novelas que había comprado. Era una sensación extraña, estar sola en una cafetería un domingo, sin prisas, sin pensar en nadie. Eliana no recordaba cuándo fue la última vez que hizo algo así. En los últimos años, su vida estaba programada al minuto. Trabajo, casa, reuniones con Giselle, cenas esporádicas con su marido. No le quedaba tiempo para sí misma, o ella no se lo dejaba. Volvió a casa alrededor de las 7 de la tarde. No le apetecía calentar la cena, así que pidió una pizza. Una grande, con 4 quesos y rúcula. Teobaldo no soportaba la rúcula, decía que era amarga. Por eso siempre pedían algo neutro, pepperoni o margarita. Pero hoy, Eliana pidió lo que ella quería. Mientras esperaba la entrega, se puso ropa cómoda, unos pantalones suaves y una camiseta vieja. Encendió la televisión y encontró una serie que había marcado como favorita hacía un mes. Era un drama médico del que todo el mundo hablaba, pero ella había estado posponiendo verlo. A Teobaldo no le gustaban las series, prefería el fútbol o los documentales. La pizza llegó media hora después. Eliana se acomodó en el sofá con la caja, puso el primer episodio y pasó toda la noche así, comiendo pizza, viendo la serie y mirando el teléfono de vez en cuando. Teobaldo no llamó. Solo le escribió alrededor de las 10 de la noche. «Lo siento, ha sido un día de locos. ¿Cómo estás?» Eliana respondió brevemente. «Todo bien, descansando». «Genial. Yo también estoy cansado. Me voy a dormir. Hablamos mañana». «Bien, buenas noches». Dejó el teléfono y volvió a la serie. Sin enfado, sin resentimiento. Solo una tranquila indiferencia. Quizás eso era una mala señal, que le diera igual si su marido llamaba o no. Pero Eliana no quería pensar en eso ahora. Ahora se sentía bien sola. Se acostó alrededor de la medianoche, después de ver 3 episodios seguidos. Se durmió pensando que mañana también sería un buen día.
tranquilo, pausado. Su día. La mañana del lunes comenzó aún mejor. Eliana se despertó a las 7, se preparó sin prisas, desayunó y tomó café. Decidió no ir a la clínica de inmediato, ya que la jornada laboral no comenzaba hasta las 10. En su lugar, se puso ropa deportiva y fue al parque a dar un largo paseo. La mañana era fresca, con una ligera brisa. Había poca gente en el parque, principalmente personas paseando a sus perros o corredores con auriculares. Eliana caminaba despacio, inhalando el aroma de la hierba y las flores. Había olvidado lo agradable que era simplemente caminar, sin prisas, sin pensar en el trabajo, en los pacientes, en su marido. De vuelta, entró en su cafetería favorita, situada en la esquina, pequeña, con 3 mesas y una barra. La propietaria, Bianca, una anciana italiana, la reconoció y se iluminó. «Doctora Farias, ¿cuánto tiempo sin vernos?» «Hola, Bianca», sonrió Eliana. «Sí, hacía tiempo que no venía». «¿Lo de siempre? ¿Un espresso y un croissant?» «Sí, por favor». Eliana se sentó en una mesa junto a la ventana y sacó el teléfono. Revisó el correo electrónico del trabajo y respondió a un par de mensajes de Dalila. Luego abrió el calendario y miró la semana. Martes, miércoles, jueves, agenda apretada, operaciones, consultas. Viernes, un poco más tranquilo. Sábado, día libre. Puede ir a ver a Giselle. Hace tiempo que no se ven. Domingo, Teobaldo volverá por la noche. Eliana bebió un sorbo de café y se quedó pensativa. 6 días más sin él. 6 días en los que puede vivir como le plazca. Sin adaptarse, sin evitar conversaciones, sin sentir tensión. No estaba bien alegrarse de que su marido estuviera fuera. Ella lo entendía. Pero ¿qué le iba a hacer si realmente se alegraba? «Aquí tienes tu croissant, querida». Bianca puso delante de ella un plato con bollería recién hecha. «¿Has adelgazado? ¿Trabajas mucho?» «Sí, mucho», asintió Eliana. «Eso no es bueno. Hay que descansar. También hay que vivir». Bianca negó con la cabeza y se dirigió al mostrador. Eliana terminó el croissant, se acabó el café y miró el reloj. Faltaban 20 minutos. Era hora de ir a la clínica. Pagó, se despidió de Bianca y salió a la calle. El día prometía ser bueno. En la clínica la recibió Dalila con una tableta en las manos y una expresión seria en el rostro. «Buenos días, Eliana. Hoy tenemos 5 consultas y 2 operaciones. La primera a las 2, la segunda a las 4. Ambas programadas, nada complicado». «De acuerdo», asintió Eliana, dirigiéndose a su despacho. «¿Qué hay de los documentos?» «Ha llegado el contrato con los proveedores para el nuevo equipo. Necesitamos su firma. Y los informes de la sucursal de Recife. Hay un pequeño retraso con la reparación, pero nada grave». Eliana asintió con la cabeza, sentándose a la mesa y encendiendo el ordenador. «De acuerdo. Lo miraré después de las consultas». Dalila se detuvo en la puerta. «¿Cómo estás? ¿Teobaldo sigue de viaje?» «Sí, hasta el domingo. Todo va bien». Dalila la miró atentamente, como si quisiera decir algo, pero se quedó callada. «De acuerdo. Si necesitas algo, estoy en la oficina de al lado». Ella salió y Eliana se quedó sola. Abrió el calendario de pacientes y comenzó a prepararse para las consultas. El trabajo la absorbió como siempre. 5 pacientes pasaron uno tras otro. Consultas, recetas, explicaciones. Las 2 operaciones también salieron bien. A las 6 de la tarde, Eliana sentía un agradable cansancio. Estaba a punto de irse cuando Dalila volvió a entrar en la consulta. Esta vez, su rostro reflejaba inquietud. «Eliana, tenemos que hablar». «¿Qué ha pasado?» Dalila cerró la puerta tras de sí y se acercó. «Ha llamado Osvaldo desde Recife. Hay problemas. Graves». Eliana se enderezó en la silla. «¿Qué problemas?» «El domingo falló el sistema de purificación de agua, el que se utiliza para los cuidados postoperatorios. La avería duró varias horas y, durante ese tiempo, se trató a 3 pacientes con agua que no había pasado por el filtrado adecuado». Eliana sintió cómo se le enfriaban las manos. «¿Y qué ha pasado?» «Los 3 han contraído una infección. Conjuntivitis, por ahora no grave, pero Osvaldo está muy nervioso. Teme que los pacientes presenten una demanda y que la infección puede agravarse». Eliana cerró los ojos y se masajeó el puente de la nariz. Era lo peor que podía pasar.
Una infección después de una operación es la pesadilla de cualquier cirujano, y si fue causada por un fallo del equipo, la responsabilidad recae directamente sobre la clínica. Demandas judiciales, indemnizaciones, daño a la reputación. Todo lo que habían construido durante años podía derrumbarse por una maldita avería. ¿Por qué no me llamó enseguida?, preguntó ella, abriendo los ojos. Intenté llamarla el domingo por la noche, pero no contestó. Luego decidió esperar hasta el lunes para no molestarla en su día libre. Eliana lo recordó. El domingo por la noche estaba viendo una serie y puso el teléfono en silencio. Se perdió la llamada. Maldición. ¿Dónde están ahora esos pacientes?, preguntó bruscamente. Dos están en casa, bajo observación. El tercero está en la clínica. Osvaldo decidió dejarlo bajo supervisión. A los tres les recetaron antibióticos y gotas antiinflamatorias. Por ahora, la infección está bajo control, pero hay que actuar rápido. Eliana se levantó de la mesa y caminó por el consultorio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Tenía que ir allí, controlar personalmente la situación, hablar con los pacientes, ocuparse del equipo. Osvaldo era un buen administrador, pero en situaciones de crisis se perdía. Y esto era una crisis. ¿Cuándo sale el próximo vuelo a Recife?, preguntó. Dalila ya tenía la tableta preparada. A las 6:45 de la tarde. Dentro de 40 minutos. Si sale ahora, llegará a tiempo. Resérvalo. Y un hotel allí mismo, cerca de la clínica. Para 3 noches. No, para 4, por si acaso. De acuerdo. ¿Algo más? Cancela todas mis citas de mañana y el miércoles. Pásalas a la semana que viene o dáselas a Rafael. Las operaciones también, si no son urgentes. Entendido. Eliana cogió el bolso, el teléfono y las llaves del coche. Voy a casa, me preparo y me voy directamente al aeropuerto. Envíame por correo todos los documentos sobre Recife, contratos con proveedores de equipos, actas de las últimas inspecciones, todo lo que haya. Y dile a Osvaldo que llegaré tarde esta noche. De acuerdo. Eliana, ten cuidado. Si necesitas ayuda, llámame y voy. Gracias, Dalila. Por ahora me las arreglaré. Eliana salió corriendo de la clínica, se subió al coche y se dirigió a toda velocidad a casa. Por el camino llamó a Osvaldo. Él respondió al tercer tono, con la voz temblorosa. Doctor Farías, ¿yo? Osvaldo, tranquilo, ya estoy al tanto. Salgo esta noche, llegaré sobre las 10. Reúna todos los documentos sobre el sistema de purificación de agua, todos los informes de mantenimiento, y póngase en contacto con los pacientes. Dígales que el médico jefe se ocupará personalmente de su caso. Hay que tranquilizarlos, ¿entiende? Sí, lo entiendo. Me pondré en contacto con ellos ahora mismo. Y llame al técnico que se encarga del mantenimiento del sistema. Necesito saber qué es lo que se ha estropeado y por qué. De acuerdo, lo haré. Hasta luego. Eliana dejó el teléfono en el asiento del copiloto y aceleró. En casa, entró corriendo en el dormitorio. Sacó una pequeña maleta del armario y empezó a recoger rápidamente sus cosas. Ropa para varios días, cosméticos, documentos, el portátil. Todo iba a parar a la maleta de forma caótica. Normalmente se preparaba con cuidado, colocando las cosas en orden, pero ahora no había tiempo. En 15 minutos ya estaba lista. Cerró la casa, se subió al coche y se dirigió al aeropuerto. Por el camino llamó a Giselle, pero esta no contestó. Eliana le dejó un mensaje de voz. Hola, soy yo. Tengo que ir urgentemente a Recife. Problemas en el trabajo. Te llamaré cuando esté libre. Besos. Eliana se guardó el teléfono en el bolsillo y corrió hacia el mostrador de facturación. Llegó 10 minutos antes de que cerrara el embarque. Se sentó en el avión, se abrochó el cinturón y cerró los ojos. Tenía por delante el vuelo, luego el taxi y después la clínica. Tenía que concentrarse, centrarse, pensar solo en el trabajo. Pero en algún lugar, en los confines de su conciencia, le vino un pensamiento extraño. Teobaldo había dicho que estaba en Fortaleza, y ella volaba a Recife, 2 ciudades diferentes en la costa, a varias horas de distancia una de otra. No sabía por qué le parecía importante. Simplemente tomó nota de este hecho y lo dejó a un lado. El avión despegó y Eliana abrió su ordenador portátil y comenzó a revisar los documentos que le había enviado Dalila. El trabajo la absorbió por completo
y los pensamientos sobre su marido se desvanecieron en algún lugar en el fondo. El avión aterrizó en Recife a las 9:30 de la noche. Eliana fue una de las últimas en salir de la cabina, arrastrando su maleta y sintiendo las piernas entumecidas después de 2 horas y media de vuelo. El aeropuerto estaba ruidoso y sofocante. Olía a café y a pasteles del kiosco abierto las 24 horas. Pasó por la zona de recogida de equipajes, aunque no tenía equipaje, y se dirigió a la salida. En la calle hacía calor. El aire húmedo del mar la envolvía como una toalla mojada. Eliana se detuvo en la parada de taxis. Sacó su teléfono y abrió la aplicación. Pidió un coche para el Hotel Arcadia, que Dalila había reservado, porque era el único hotel decente a 5 minutos en coche de la clínica. Los demás estaban demasiado lejos o tenían críticas francamente malas. El taxi llegó en 5 minutos. El conductor, un chico joven con un tatuaje en el antebrazo, cogió su maleta y la metió en el maletero. «A Arcadia, ¿verdad?», preguntó. «Sí», respondió Eliana, lacónicamente, sentándose en el asiento trasero. El trayecto duró 20 minutos. Eliana miró por la ventana, observando las luces de la ciudad que pasaban rápidamente. No conocía bien Recife, solo había estado allí un par de veces, cuando abrieron la sucursal de la clínica hace 3 años. Entonces todo salió bien, sin problemas. Y ahora esto: infección, pánico, posibles demandas judiciales. Sentía cómo la tensión le tensaba los hombros y el cuello. Por el camino, Osvaldo la llamó. «Doctor Farias, ¿ya ha llegado?» «Sí, voy al hotel. ¿Cómo están los pacientes?» «He hablado con los 3. Los 2 que están en casa están tranquilos por ahora. Dicen que los síntomas no empeoran. El tercero, que está en la clínica, también está estable. Les he dicho que vendrá mañana por la mañana y los examinará personalmente». «Bien, ¿el técnico vendrá mañana?» «Sí, he quedado con él a las 10 de la mañana. Comprobará el sistema y encontrará la causa de la avería». «Perfecto. Entonces nos vemos mañana a las 9. Prepare todos los documentos». «Por supuesto. Buenas noches, doctor». Eliana colgó el teléfono y se recostó en el asiento. Le zumbaba la cabeza del cansancio. No había comido nada desde el almuerzo y en el avión había rechazado el sándwich que le habían ofrecido. Tendría que cenar en el hotel, si es que la cocina aún estaba abierta. El taxi se detuvo a la entrada del hotel. Eliana pagó, cogió la maleta y entró en el vestíbulo. Dentro hacía fresco y estaba tranquilo, con luz tenue y música suave. Detrás del mostrador de recepción había una chica con una blusa azul de uniforme y el pelo recogido en un moño. «Buenas noches», sonrió. «¿Registro?» «Sí, a nombre de Eliana Farias». Eliana dejó la maleta al lado y puso el bolso sobre el mostrador. Sacó el pasaporte y se lo entregó a la recepcionista. Esta tomó el documento y comenzó a escribir algo en el ordenador. Eliana miró mecánicamente a su alrededor. El vestíbulo era pequeño, pero elegante. Suelo de mármol, sofás de cuero, varias palmeras en macetas grandes. En una esquina había una barra de bar, detrás de la cual trabajaba un camarero. Junto a la barra había varias personas sentadas. Y entonces Eliana lo vio. Teobaldo estaba de pie junto a la barra, apoyando el codo en la mesa. Llevaba una camisa clara, de manga corta y pantalones oscuros. Junto a él había una mujer, joven, de 25 años como mucho. Cabello oscuro hasta los hombros, figura atlética, chaqueta gris ligera sobre un top ajustado. Ella decía algo, gesticulando, y Teobaldo se reía. Su mano descansaba sobre la barra junto a la de ella, casi tocándola. Eliana sintió que todo se rompía en su interior, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Se quedó de pie, agarrándose al borde de la barra del administrador, incapaz de apartar la mirada. La mujer puso la mano sobre el hombro de Teobaldo. Le dijo algo y él volvió a reír. Se inclinó hacia ella y le respondió algo. El camarero les sirvió 2 cócteles, coloridos, con pajitas y una rodaja de lima. Eliana no respiraba. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Teobaldo, su marido, aquí, en Recife, con una mujer. Dijo que estaba en Fortaleza, dijo que estaba en negociaciones. Y está aquí, en el mismo maldito hotel al que ella había venido. «¿Señora Farías?» La voz de la recepcionista la devolvió a la realidad. Eliana se giró bruscamente hacia la chica. Esta le tendía la tarjeta llave y unos papeles. «Aquí tiene su llave.
Habitación 212, segunda planta. Los ascensores están a la derecha. El desayuno está incluido, de 7 a 11 de la mañana. Si necesita ayuda, llame a recepción. Eliana cogió mecánicamente la llave y los papeles. Le temblaban los dedos. No miró a la recepcionista. Su mirada se deslizó de nuevo hacia el bar. Teobaldo seguía allí, de espaldas a ella. La mujer levantó la copa y brindó con él. Bebieron y ella volvió a reír. Eliana cogió la maleta y se dirigió rápidamente hacia los ascensores. Sus piernas se movían solas. Su cabeza estaba en blanco. No pensaba, no analizaba, simplemente caminaba. Pulsó el botón del ascensor, esperó y entró. Las puertas se cerraron y ella se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. Su respiración se aceleró. Todo en su interior temblaba. Las manos, las piernas, algo en el pecho. Intentó calmarse, pero ante sus ojos apareció una imagen. Teobaldo, su sonrisa, su mano junto a la mano de aquella mujer. Sus risas, los cócteles, la naturalidad con la que estaban juntos, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. El ascensor llegó al segundo piso. Eliana salió, encontró su habitación y abrió la puerta. Entró, dejó la maleta en la entrada y el bolso sobre la cama. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama doble, una mesita de noche, un televisor, un armario. La ventana daba a la calle. Detrás de ella se veían las luces de la ciudad. Eliana se acercó a la cama y se sentó. Sacó el teléfono. Sus manos aún temblaban. Desbloqueó la pantalla y abrió la aplicación del banco. Entró en el historial de operaciones de su tarjeta conjunta, la misma a la que Teobaldo tenía acceso. La habían abierto hacía 3 años para gastos comunes. Comida, facturas de la casa, todo tipo de pequeñas cosas. Pero Eliana rara vez la consultaba, porque tenía su propia tarjeta personal para todo lo demás. Hojeó la lista de transacciones. Tienda de comestibles, gasolinera, restaurante, farmacia, todo lo habitual. Y entonces, hace 4 días, una entrada. Hotel Arcadia, suite presidencial, 17,000 reales. Eliana se quedó mirando la pantalla. 17,000. Suite presidencial. Fecha de pago, sábado. Pagó la habitación el sábado, un día antes de marcharse. Recordó que ese día se fue al gimnasio. Volvió con el pelo impregnado de perfume femenino. Seguramente se reunió con ella. Acordaron el viaje. Lo había planeado. Y luego se sentó a la mesa y les dijo que se iba de viaje de negocios. Tranquilo, incluso con una ligera irritación ante sus preguntas. Eliana dejó el teléfono sobre la cama. Miró a la pared. Por dentro estaba vacía. No sentía ira, ni dolor, ni resentimiento. Solo un frío vacío, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. 17,000 reales de su tarjeta. Ni siquiera se molestó en usar la suya, porque en su tarjeta no había tanto dinero. Ganaba 10 veces menos que ella, y siempre vivía de su dinero. Ella nunca contaba, nunca calculaba quién aportaba cuánto. Eran una familia y le parecía normal compartir. Pero él tomó 17,000 de su dinero y pagó unas vacaciones con su amante en la suite presidencial. Eliana se levantó y caminó por la habitación. Se acercó a la ventana y miró a la calle. Abajo pasaban los coches. Las luces estaban encendidas. En algún lugar de ese hotel, en otra planta, en la suite presidencial, su marido estaba pasando el tiempo con otra mujer. Quizás ya habían vuelto allí después del bar. Quizás ahora estaban riendo, bebiendo champán, haciendo el amor en la amplia cama que él había pagado con el dinero de ella. Eliana se apartó de la ventana. Se sentó de nuevo en la cama y cogió el teléfono. Abrió el Messenger y encontró la conversación con Teobaldo. Su último mensaje era de ayer. Entendido. Buena suerte. Hablamos mañana. Empezó a escribir. ¿Qué tal tus negociaciones en Fortaleza? Luego lo borró. No, ahora no. No le escribiría ahora. No llamaría, no gritaría, no le preguntaría. Primero tenía que calmarse, pensar, decidir qué hacer a continuación. Eliana dejó el teléfono y se tumbó en la cama, sin quitarse la ropa. Se quedó mirando al techo. Los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde la había conocido? ¿Cuántos viajes más como este? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas veces le había mentido a la cara? Le había dado un beso de despedida
y se había ido con otra. Recordó cómo había cambiado en los últimos meses. Ropa nueva, gimnasio, perfumes desconocidos. Había visto las señales, pero no quería creerlas. Giselle le dijo que estaba exagerando, que veía problemas donde no los había. Y Eliana le creyó, porque no quería aceptar la verdad, porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Se levantó y fue al baño. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Rostro pálido, ojeras, cabello revuelto. Parecía cansada y vieja. Probablemente aquella mujer del bar parecía más joven, más fresca, más brillante. Quizás por eso él la había elegido. Eliana volvió a la habitación y empezó a desvestirse. Se quitó la blusa, los pantalones, la ropa interior. Se puso el pijama que había en la maleta. Se metió bajo las mantas. Apagó la luz. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el silencio. El tiempo pasaba lentamente. Eliana estaba tumbada y pensaba. Pensaba en que mañana por la mañana tenía que ir a la clínica, reunirse con Osvaldo, ocuparse de la infección de los pacientes, revisar el equipo, el trabajo. Tenía un trabajo y no podía permitirse derrumbarse ahora. Había gente que dependía de ella, pacientes, compañeros. No tenía derecho a encerrarse en la habitación y llorar, por mucho que le apeteciera. Y le apetecía. En lo más profundo de su ser, quería simplemente llorar, desahogarse. Pero no había lágrimas, solo frío, vacío y un extraño entumecimiento, como si una parte de ella se hubiera desconectado para no sentir el dolor. Recordó cómo se habían casado 6 años atrás. Una boda pequeña, unos 30 invitados, un restaurante junto al mar. Teobaldo le decía que la quería. Le prometía estar siempre a su lado. Ella le creía. Creía que él era la persona con la que pasaría toda su vida. Que serían un equipo, compañeros, el apoyo el uno del otro. Pero él resultó ser un mentiroso. Le quitaba el dinero y se lo gastaba en otra. Mentía sobre sus viajes de negocios y pasaba el tiempo con su amante en la suite presidencial. E incluso ahora, cuando ella le escribió, él respondió con calma, como si nada pasara. Eliana abrió los ojos en la oscuridad. La decisión llegó de forma inesperada, clara y nítida. Mañana por la mañana no fingirá que no sabe nada. No se esconderá en su habitación, evitando encontrarse con él. No, lo encontrará. Se acercará a él y a esa mujer, y dirá todo lo que piensa, ante testigos, ante ella, ante todos. Que entienda que el juego ha terminado. Eliana sintió cómo algo ardiente y agudo se despertaba en su interior. Rabia. Por fin. Rabia. Atravesó el frío vacío y lo llenó todo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tratarla así? Ella había construido un negocio, trabajado día y noche, invertido todo lo que podía en su vida. Y él se había aprovechado de ello. Vivía a su costa, llevaba ropa comprada con su dinero, conducía un coche que ella había pagado, y la engañaba. Con una chica joven y guapa a la que seguramente le había prometido el oro y el moro. Eliana apretó los puños bajo la manta. Mañana. Mañana por la mañana lo acabaría todo. Le diría a la cara que era un miserable, que en el divorcio no recibiría ni un centavo, que contrataría a los mejores abogados y lo destrozarían, que se fuera con su amante y viviera de su dinero, ya que se le daba tan bien. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, la ira crecía. Eliana yacía en la oscuridad, planeando el día siguiente. Primero, la clínica, resolver la emergencia, tranquilizar a los pacientes, revisar el equipo. Luego, volver al hotel, encontrar a Teobaldo y decirle todo lo que pensaba. Eliana no durmió casi toda la noche. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, dando vueltas a los mismos pensamientos en su cabeza. ¿Qué le diría? ¿Cómo se lo diría? ¿Qué palabras elegiría exactamente? Quería que fueran precisas, contundentes, que dieran en el blanco, que él sintiera al menos una décima parte de lo que ella sentía en ese momento. Varias veces estuvo a punto de quedarse dormida, pero cada vez se despertaba con fragmentos de sueños. Teobaldo, aquella mujer, sus risas en el bar. La imagen permanecía ante sus ojos, como grabada a fuego. A las 5 de la mañana, Eliana renunció definitivamente a intentar dormir. Se levantó y se acercó a la ventana. Detrás de ella,
Apenas comenzaba a amanecer, el cielo pasaba de negro a azul oscuro y en el horizonte aparecía una delgada franja naranja. Se quedó de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma, y pensó en cómo todo había cambiado en una sola noche. Ayer por la mañana era una esposa. No era la esposa perfecta, en un matrimonio perfecto, pero aún así, tenía la ilusión de una familia, aunque estuviera a punto de romperse. Y ahora no le quedaba nada. Solo fragmentos y la comprensión de que había vivido en una mentira. A las 6:30, Eliana se dio una ducha. Se quedó mucho tiempo bajo el agua caliente, tratando de lavarse el cansancio. Salió, se secó y se miró en el espejo empañado. Tenía el rostro pálido y moretones bajo los ojos. Se veía tal como se sentía, destrozada, agotada. Pero hoy no podía permitirse parecer débil. Hoy tenía que recomponerse. Mostrarle que no estaba derrotada, que era más fuerte de lo que él pensaba. Eliana sacó de su neceser la base de maquillaje y el corrector. Cubrió cuidadosamente las ojeras y uniformizó el tono de la piel. Se aplicó rímel y se perfiló las cejas. Luego sacó el pintalabios, de un rojo intenso, que rara vez usaba. Normalmente prefería los tonos nude, discretos, pero hoy le apetecía precisamente el rojo, brillante, provocador, como una bandera antes de la batalla. Se pintó lentamente los labios, mirando su reflejo. Su rostro se transformó de inmediato. Apareció una especie de determinación, firmeza. Eliana asintió para sí misma. Así estaba mejor. Luego se vistió. Sacó de la maleta una blusa blanca sencilla con cuello y unos pantalones negros. Clásica, sin nada superfluo. Se abrochó la blusa hasta el botón superior y se la metió por dentro de los pantalones. Se calzó unos zapatos negros de tacón bajo. Se recogió el pelo en un moño bajo en la nuca y lo sujetó con horquillas. Se miró de cuerpo entero en el espejo. Tenía un aspecto estricto, sereno, incluso frío, como la directora de una cadena de clínicas, acostumbrada a tenerlo todo bajo control. No como una esposa abandonada. Eso era justo lo que necesitaba. Eliana cogió el teléfono y miró la hora. Las 7:45. El restaurante del hotel abría a las 7 y servía desayunos hasta las 11. Lo había memorizado ayer, cuando se registró. La suite presidencial seguramente incluía el desayuno. Por lo tanto, tenían que estar allí. Cogió el bolso, la tarjeta llave de la habitación y salió al pasillo. Cerró la puerta y comprobó que estuviera bien cerrada. Caminó lentamente hacia los ascensores. Su corazón latía con regularidad, casi con tranquilidad. Era extraño, pero no sentía nerviosismo. Solo una fría determinación y cierta indiferencia, como si estuviera observando lo que sucedía desde fuera. El ascensor bajó a la primera planta. Las puertas se abrieron y Eliana salió al vestíbulo. No había mucha gente. Un par de huéspedes en la recepción, el administrador y una limpiadora con un carrito. El restaurante estaba a la izquierda del vestíbulo, al otro lado de unas puertas de cristal. Eliana se dirigió hacia allí. Entró en el restaurante. El local era luminoso, con grandes ventanas a lo largo de una de las paredes. Mesas para 4 y para 2, manteles blancos, flores frescas en jarrones. Varias personas estaban junto a la mesa sueca, sirviéndose la comida. Había unas 10 personas sentadas a las mesas, no más. Eliana se detuvo en la entrada, mirando lentamente alrededor del salón, y los vio. Teobaldo y aquella mujer estaban sentados a una mesa junto a la ventana. Delante de ellos había platos con comida, croissants, fruta, yogur, 2 tazas de café. La mujer llevaba un vestido blanco ligero con los hombros al aire, el pelo suelto y una sonrisa en el rostro. Ella contaba algo, gesticulando, y Teobaldo la escuchaba, sonriendo. Él llevaba una camisa azul claro, desabrochada por 2 botones, y parecía descansado y satisfecho. Eliana los miró durante unos segundos. Parecían una pareja en unas vacaciones románticas. Felices, despreocupados, enamorados. Sin viajes de negocios, sin negociaciones. Simplemente 2 personas que disfrutan de la compañía del otro. Dio un paso adelante, luego otro. Lentamente, con paso firme, cruzó la sala hasta su mesa. Varios camareros que estaban junto a la pared la siguieron con la mirada. Uno de los clientes de la mesa de al lado levantó la cabeza del periódico. Eliana se acercó a la mesa y se detuvo justo enfrente de Teobaldo. La mujer fue la primera en verla. Levantó la vista,
todavía con una sonrisa en el rostro, pero la sonrisa se apagó de inmediato. Miró a Teobaldo con desconcierto. Teobaldo se giró para ver qué estaba mirando su acompañante, y vio a Eliana. Su rostro reflejó un horror puro y genuino. Sus ojos se agrandaron, su boca se entreabrió, y toda la sangre se le fue del rostro. Se quedó paralizado con la taza de café a medio camino de la boca, y se quedó sentado durante unos segundos, sin moverse, sin respirar. Eliana lo miraba con calma, casi con frialdad. Sus labios estaban apretados en una fina línea. «¿Entonces se cancela fortaleza?», dijo con voz tranquila y suave. Teobaldo dejó la taza sobre la mesa. Le temblaba la mano y el café se derramó en el platillo. Intentó decir algo, abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. La mujer miraba alternativamente a Eliana y a Teobaldo. Su rostro reflejaba total incomprensión. «Teo, ¿quién es ella?», preguntó en voz baja. Eliana volvió la mirada hacia ella. Joven, guapa, con un bronceado fresco y brillo en los ojos. Probablemente pensaba que Teobaldo estaba soltero. O sabía que estaba casado, pero eso no le importaba. Eliana no lo sabía y, sinceramente, no quería saberlo. «Soy su esposa», respondió Eliana con la misma voz tranquila. «Eliana, encantada de conocerte». La mujer palideció. Retrocedió como si la hubieran golpeado. Miró a Teobaldo. «Dijiste que estabas divorciado», exhaló. «Yo», comenzó Teobaldo, pero su voz se quebró. Eliana sonrió, brevemente, sin una pizca de alegría. Divorciado, por supuesto. Siempre le había resultado fácil mentir. Volvió a girarse hacia su marido. Él intentó levantarse, pero ella dio un paso hacia él y él se quedó inmóvil. «17,000 de mi tarjeta, Theo», dijo Eliana, inclinando la cabeza hacia un lado. «La suite presidencial. Ni siquiera te molestaste en usar tu tarjeta. De todos modos, en tu tarjeta no hay tanto dinero, ¿verdad?». Teobaldo se cubrió la cara con las manos. «Liana, por favor, hablemos. Aquí no». «¿Por qué aquí no?», lo interrumpió Eliana. «Me parece que este es el lugar más adecuado. Al fin y al cabo, lo estás pasando muy bien. ¿Por qué estropear el ambiente?». Miró la mesa. Su vaso de zumo de naranja, medio lleno. Extendió la mano y lo cogió. Teobaldo levantó la cabeza y la miró con horror. «Liana, no». Eliana lentamente, casi teatralmente, levantó el vaso por encima de su cabeza y vertió el contenido. El zumo de naranja le corrió por el pelo, la cara y le goteó sobre la camisa. Teobaldo se levantó de un salto, tratando de secarse la cara con las manos. El zumo le llenaba los ojos y le corría por el cuello. La mujer de la mesa gritó y se apartó. Se hizo el silencio en la sala. Todos los clientes y camareros los miraban. Alguien sacó el teléfono y empezó a grabar. Eliana volvió a poner la copa vacía sobre la mesa y se limpió los dedos con una servilleta. «Eres un miserable, Teobaldo», dijo en voz baja, pero con claridad, mirándole a los ojos. «Un miserable, un don nadie que vive de mi dinero y me engaña a mis espaldas». Teobaldo se secaba la cara con servilletas. El zumo seguía goteando de su pelo sobre sus hombros. «Liana, por favor, no es lo que piensas». «¿No es eso?». Eliana sonrió. «Entonces, ¿qué es, Teo? Ilústreme. Quizás es una reunión de negocios, negociaciones para un contrato. ¿O tal vez realmente crees que soy idiota?». «Te quiero», murmuró él. «Es solo que es un error. «Un error de 17,000 reales», lo interrumpió Eliana. «Un error por unas vacaciones en la suite presidencial. Un error muy caro, Teo. Pero no te preocupes. Es el último error que cometes con mi dinero». Dio un paso atrás y se enderezó. «En el divorcio no recibirás ni un centavo. Contrataré a los mejores abogados del país y te sacarán todo lo que me has quitado durante estos años. Cada real, cada compra, cada viaje. Y cuando todo termine, te quedarás con lo mismo con lo que llegaste a mí hace 6 años. Es decir, con nada». Teobaldo intentó agarrarla de la mano, pero Eliana la apartó. «No te atrevas a tocarme», siseó entre dientes. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida del restaurante. Caminaba despacio con la espalda recta y la cabeza alta. Le temblaban las manos, pero las apretó contra los puños para que no se notara. Oyó pasos rápidos detrás de ella. «Liana, espera».
Teobaldo corrió tras ella, con la camisa aún goteando. Eliana salió del restaurante al vestíbulo y se dirigió a los ascensores. Él la alcanzó junto al botón de llamada. «Liana, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». Se volvió bruscamente. «¿Cómo me has mentido durante meses? ¿Cómo te has visto con ella mientras yo trabajaba? ¿Cómo has planeado este viaje gastando mi dinero? No quería... Fue por casualidad». «¿Por casualidad?». Liana se echó a reír, pero su risa sonó histérica. ¿La conociste por casualidad? ¿Empezaste a salir con ella por casualidad? ¿Reservaste la suite presidencial por casualidad? Llegó el ascensor y se abrieron las puertas. Eliana entró. Teobaldo intentó seguirla, pero ella le bloqueó el paso con la mano. «Ni se te ocurra», dijo fríamente. «Liana, te quiero, tienes que creerme. No te debo nada, absolutamente nada. Hemos terminado, Teobaldo». Definitivamente. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. Teobaldo metió la mano entre las puertas y éstas se volvieron a abrir. «Por favor, solo escúchame». «Quita la mano», dijo Eliana en voz baja. «No, hasta que no me escuches». «Quita la maldita mano», gritó ella, y su voz se quebró. Varios huéspedes en el vestíbulo se dieron la vuelta. El administrador se levantó de detrás del mostrador, sin saber muy bien si debía intervenir. Teobaldo miró a Eliana con los ojos llenos de lágrimas. «No quería hacerte daño», susurró. «Pero lo has hecho», respondió Eliana. «Y ahora vive con ello». Apartó su mano y las puertas se cerraron. El ascensor subió. Eliana se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Le faltaba el aire y el corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Le temblaban tanto las manos que las apretó con fuerza hasta que le dolieron. Segunda planta. Las puertas se abrieron. Eliana salió al pasillo y se dirigió rápidamente a su habitación. Introdujo la tarjeta en la cerradura y tiró de la puerta. Entró y justo cuando iba a cerrar la puerta, oyó pasos en el pasillo. «¡Liana!». Teobaldo corrió por el pasillo hacia ella. De alguna manera había subido las escaleras. Eliana intentó cerrar la puerta, pero él logró agarrarla. «Vete», dijo ella entre dientes. «No, hasta que hablemos». «No tenemos nada de qué hablar». «Sí que hay. Tengo que explicártelo todo. Yo...». Eliana tiró de la puerta con todas sus fuerzas. Teobaldo no pudo aguantar y soltó el pomo. La puerta se cerró justo delante de su cara. Eliana giró la cerradura y echó la cadena. «¡Liana! ¡Abre!». Teobaldo golpeó la puerta. «¡Por favor, abre!». Ella se quedó de pie, apoyada contra la puerta, mirando al vacío de la habitación. Oía cómo él golpeaba y la llamaba por su nombre. Su voz se quebraba, estaba llorando. «Liana, por favor, te quiero». No significaba nada, solo que me sentía confundido. «Por favor, abre». Eliana cerró los ojos. Las lágrimas le quemaban bajo los párpados, pero no dejó que cayeran. No ahora, no por él. «¡Liana!». Los golpes continuaron durante varios minutos. Luego cesaron. Teobaldo dejó de gritar. Eliana oyó cómo se sentaba en el suelo junto a la puerta. Su respiración, sus sollozos ahogados. «Perdóname», susurró. «Perdóname, por favor». Eliana permaneció inmóvil. Escuchaba cómo él estaba sentado detrás de la puerta, llorando, pidiendo perdón. Tenía ganas de abrir la puerta. Quería gritarle una vez más, descargar todo el dolor y la ira que bullían en su interior. Pero no se movió. Simplemente se quedó de pie, con los ojos cerrados, apoyada contra la puerta. Pasaron otros 10 minutos. Entonces Teobaldo se levantó. Eliana oyó cómo se levantaba, arrastrando los pies. «No quería que las cosas salieran así», dijo en voz baja. «Te quería de verdad. Te quiero. Perdóname, Eliana». Los pasos se alejaron por el pasillo. Se hizo el silencio. Eliana abrió los ojos. Se alejó lentamente de la puerta y se dirigió al centro de la habitación. Se detuvo en medio de la habitación, mirando por la ventana. Detrás de ella estaba la ciudad. Una mañana soleada, la gente iba a sus quehaceres. La vida continuaba, y dentro de ella todo se había derrumbado. Se acercó a la cama y se sentó. Puso las palmas de las manos sobre las rodillas y las miró. Notó que sus manos aún temblaban. Respiró hondo, tratando de calmarse. El teléfono vibró en su bolso. Eliana lo sacó. Mensaje de Dalila. «¿Qué tal? Osvaldo os espera en la clínica». Eliana miró la pantalla. La clínica.
El trabajo, pacientes, infección. Se había olvidado por completo. Miró la hora. Eran las 8:40. Tenía que estar allí a las 9. Se levantó y se acercó al espejo. Se miró. El pintalabios seguía siendo brillante. El maquillaje no se había corrido. Por fuera parecía serena. Solo sus ojos la delataban. Estaban vacíos. Eliana se arregló el pelo y cogió el bolso. Le escribió a Dalila. Voy a la clínica. Estaré allí en 20 minutos. Luego salió de la habitación, cerró la puerta y se dirigió a los ascensores. Bajó al vestíbulo. Teobaldo no estaba por ninguna parte. Salió del hotel, cogió un taxi y se dirigió a la clínica. Por el camino, miró por la ventana y pensó que su vida acababa de dividirse en un antes y un después, y que ahora tendría que aprender a vivir en ese después, sin él, sin ilusiones, sin la esperanza de que algún día todo se arreglara. Simplemente vivir, y eso resultó ser lo más aterrador.